Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús les dijo, no todos, porque él sabía todo lo que iba a suceder con sus mejores amigos. Uno ya lo había vendido y el otro lo habría de negar esa misma noche. Cuando terminó de lavar los pies a sus apóstoles, tomó su manto, volviéndose a la mesa, les dijo, ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me dicen el Maestro y el Señor, y dicen bien, sí soy. Pues, si yo soy el Maestro y el Señor ha hecho esto con ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, como yo mismo os he dado el ejemplo. Amigos míos, tengan muy presente esto. ¿No es más grande el sirviente que su patrón? Ni el enviado es más que el que lo envía. Jesús tomó con sus labios el vino que le habían servido y luego rezó en voz baja la oración que les había enseñado en el monte cuando pidieron sus apóstoles que les enseñara a orar. Nuestro Salvador, hablando con su Padre, comenzó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga, que se haga tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan suficiente para este día, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos pongas en tentación, antes líbranos del mal. Después comenzó la Santa Cena. El futuro mártir se encontraba muy triste. De vez en cuando su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel resto de seres humanos que en su nombre habrían de padecer por él. Judas, por su parte, no apartaba sus ojos del plato por temor a encontrarse con la mirada de su Señor. Finalmente, Jesús, lanzando un doloroso suspiro, rompió el silencio diciendo, yo les aseguro que esta misma noche uno de ustedes me va a entregar en manos de los pecadores. Los discípulos se miraron entre sí asombrados de lo que les había dicho Jesús. Se preguntaban con gran tristeza en su interior, pues aquellos corazones limpios no podían concebir en ellos ese crimen. ¿Cómo vender a su maestro? Para ellos esto era imposible. Juan fue el primero que, levantándose, dijo a Jesús, Maestro, ¿seré yo, por desgracia, ese miserable que tú dices? Jesús, con su humildad y sencillez propia, respondió, no, Juan, tú no eres. Enseguida se levantó Pedro diciendo, ¿seré yo ese infame? y todos por igual, angustiados, le dirigían la misma pregunta. En cambio, Judas, hundido en su vergüenza, comía queriendo ocultar su maldad con su perverso silencio. Jesús dijo, El que meta su mano en el plato será el traidor. pero al decir Jesús esto, 3 de ellos tenían la mano en su plato. Los 3 se miraron sorprendidos, pero solamente la frente de Judas se puso roja de vergüenza.
Cristo contempló por un momento la turbación de aquel traidor y el asombro de los leales. Rompiendo él mismo su silencio, dijo: se ha de ir el Hijo del Hombre de acuerdo a lo establecido, pero hay aquel por quien será entregado. Más le valiera a ese hombre ni siquiera haber nacido. Todos dirigieron su mirada a Judas, porque fue el único que no había dirigido ninguna pregunta a Jesús, por lo cual se sintió obligado a decir algo para calmar aquellas miradas que reprochaban su actitud. Aparentando inútilmente serenidad, se incorporó preguntando con voz gangosa y tímida: ¿Acaso soy ese hombre que tú has dicho? Jesús detuvo por un momento su dulce mirada en la rugosa y amenazante frente de su discípulo, y conociendo a fondo su hipocresía, le dijo: Judas, reconociéndolo, tú mismo lo has dicho, eres tú, pero lo que has de hacer, hazlo pronto. Jesús entregó un trozo de pan al traidor como símbolo de la oportunidad que el Señor le da a la reconciliación. Judas, cerrado al impulso divino, cogió el pedazo de pan que su maestro le había pasado. Sus ojos se tornaron sanguinarios, su boca semiabierta por la emoción superficial y pasajera de miserables 30 monedillas, su frente poblada de abundantes arrugas, demostraba la terrible lucha que sostenía en su espíritu. Judas no pudo soportar aquellos jueces silenciosos y, levantándose enfurecido y de pie en medio de la sala, arrojó con gran violencia las migajas de pan que todavía tenía en la mano y salió gritando: ¡Soy un miserable! ¡Soy un miserable! Y se perdió en terrible y tenebrosa noche para no volver jamás. Mientras tanto, Jesús, tranquilo y olvidando el peligro que anunciaba la tremenda rabia de Judas, partió el pan y lo distribuyó entre sus discípulos. Después de dar gracias a su Padre, les dijo: Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos los hombres para el perdón de sus pecados. Lo mismo hizo el Señor. Después de haber cenado, tomó el cáliz, dio gracias a su Padre y lo pasó a sus discípulos diciendo: Beban de esto todos, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por el bien de los hombres y perdón de sus pecados. Los discípulos comieron en silencio el cuerpo del Señor y bebieron asimismo su sangre. Desde entonces, Jesús, realizando su divino plan, nos dejó su real presencia en el gran misterio del pan. Y de nuevo les dijo: Hágase esto en mi memoria, para que repitan la historia de mi muerte y resurrección. Hermanos míos, les doy como mandamiento urgente que se quieran de verdad, como yo mismo los quiero. Ser cristiano es amar como el Padre nos ha amado y dar nuestra propia vida hasta morir por los demás. El Señor les anuncia aquella noche de tragedia y dispersión que a todos iba a dejar, pero que después de aquella sangrienta lucha
los presidiría glorioso a Galilea. Pedro, sin saber lo que decía, juró seguirlo a donde quiera que fuera. Señor, aunque todo en tropel te lleguen a abandonar por cobardes, yo no te abandonaré jamás. Todo mi ser te pertenece. ¿Qué mayor gloria que morir por ti? Jesús contempló a Pedro con amorosa ternura y enviándole una sonrisa le dijo: Pedro, tú darías la vida por mí. Yo te puedo asegurar que esta misma noche, para cuando el gallo lance su segundo canto, tú ya me habrás negado 3 veces. Después, Jesús siguió instruyendo a sus amigos para que siempre en su alma tuvieran paz. Jesús les dijo: La paz les dejo, la paz les doy. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Todos ustedes, mis queridos discípulos, padecerán esta noche por mí, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mi muerte ya está cerca, pero después que resucite, iré delante de ustedes, mis queridos discípulos, hasta Galilea a enseñarles el camino. La tristeza de los discípulos era grande, pues la separación de Jesús era terrible. Jesús hizo un esfuerzo y levantándose les dijo: Vamos, ya está aquí la hora de las tinieblas. Salieron de la